La maleta ya estaba hecha. Los pasajes impresos. Todo estaba listo para lo que debía ser un viaje soñado a Sudáfrica. Viñedos, atardeceres, risas. Pero la vida, como Isabel descubriría dolorosamente, no sigue nuestros planes. Estaba terminando. Unos pendientes cuando apareció un mensaje en el teléfono de su novio. Una foto, inconfundible, seguida por una frase burlona de otra mujer. Y luego otro mensaje. Ella no tiene idea, ¿verdad? No, Isabel no tenía idea. El pecho se le apretó. La respiración se le detuvo. El mundo a su alrededor se apagó. Sintió ese tipo de dolor que no grita, paraliza. En las horas que siguieron, no lloró. Empacó. Desempacó. Se sentó en el suelo. Se levantó. Pensó en cancelar todo. Pensó en llamar a una amiga. Pensó en desaparecer. Pero en algún momento, en medio del silencio, algo dentro de ella cambió. El viaje ya estaba pagado. El itinerario, planeado. Y tal vez necesitaba esa distancia más que nunca. Para salir, para respirar, para recordar quién era antes de todo. Con el corazón hecho pedazos, Isabel tomó una decisión. Iba a ir sola. El aeropuerto estaba lleno de movimiento, pero Isabel sentía que flotaba en silencio. Caminaba por la terminal con pasos lentos, casi mecánicos. Llevaba un vestido cómodo, el tipo de prenda que una elige cuando no quiere pensar. Sujetaba su pasaporte con fuerza, la tarjeta de embarque ligeramente arrugada por la presión de su mano. A su alrededor, parejas reían, familias se tomaban selfies, y ella estaba sola. Se sentó en la sala de embarque, la maleta a su lado, y miró la pantalla que decía Cape Town, a tiempo. Le parecía irreal. No mucho tiempo atrás, había imaginado ese viaje con entusiasmo, de la mano del hombre que pensó que la amaba. Ahora, todo había cambiado, excepto el destino. Miró los aviones a través del gran ventanal. El cielo era azul, abierto. En algún lugar dentro de ese cielo estaba una versión de ella que aún no conocía. Más fuerte, más libre, tal vez incluso más feliz. No sabía lo que le esperaba al otro lado de ese vuelo, pero sí sabía lo que dejaba atrás. Traición, tristeza, y la versión de sí misma que siempre se ponía en segundo lugar. Respiró hondo y abordó. Isabel siempre elegía el asiento de la ventana. Le gustaba ver el mundo desde arriba. Casitas diminutas, ríos serpenteantes, nubes que parecían sueños flotantes. Apenas se abrochó el cinturón, alguien se sentó a su lado en el 19B. Un hombre, poco más de 30 años. Alto, cabello castaño oscuro y ondulado, piel oliva, una tranquilidad encantadora en su expresión. Sonrió. Una de esas sonrisas que no se imponen, simplemente esperan. ¿Primera vez en Sudáfrica?, preguntó. Mientras el avión empezaba a moverse, ella dudó. Luego asintió. Sí, soy Daniel, dijo, extendiendo la mano. Isabel. Sus manos se tocaron brevemente, cálidas, cordiales. Nada más. Pero durante el vuelo, las horas no se hicieron largas como de costumbre. Entre sorbos de jugo y charlas ligeras, Isabel se encontró riendo. Daniel era gracioso, no de manera exagerada, sino con ese humor que te hace sentir cómoda. Le habló de los lugares que pensaba visitar, preguntó sobre su itinerario, se quejó de la comida del avión como si fuera un castigo universal. No estaban coqueteando, no exactamente, pero había algo, o tal vez era solo el consuelo de una voz en medio del silencio. Cuando el avión comenzó a descender, Daniel la miró y dijo: «Si alguna vez necesitas compañía para una cata de vinos, no soy tan mala elección». Ella sonrió. «Lo tendré en cuenta». El sol caía dorado sobre Stellenbosch. Los viñedos se extendían hasta el horizonte. El aire llevaba un sutil aroma a uvas y madera.
y las risas suaves se mezclaban con el tintinear de las copas. Isabel no sabía exactamente por qué le había enviado un mensaje a Daniel al día siguiente de llegar. Tal vez fue curiosidad, o tal vez soledad disfrazada de espontaneidad. Él respondió casi de inmediato: «Estoy dentro. ¿Dónde nos encontramos?» Ahora, sentados uno frente al otro en una mesa al aire libre rodeada de vides, ella reía más de lo que había hecho en semanas. Daniel contaba historias, de citas fallidas, recetas que terminaron en desastre, y aquella vez que terminó por error en un crucero para jubilados, pensando que era un retiro de bienestar. Isabel no podía evitar reírse, de ese tipo de risa que nace en el pecho y calienta por dentro. Bebían vino blanco bajo el sol de la tarde, y la conversación fluía tan naturalmente como el paisaje. Era fácil, tan fácil que a ella le daba miedo. En un momento, él la miró y dijo: «Tienes una risa que hace que la gente se olvide de sus problemas». Ella bajó la mirada, halagada y cautelosa, y entonces añadió: «Espero que quien te hizo daño se dé cuenta de lo que perdió». Las palabras quedaron flotando en el aire. Ella no respondió. No hizo falta. El silencio que siguió no fue incómodo. Estuvo lleno de algo nuevo, algo que aún no tenía nombre. Franschhoek parecía una postal. Calles angostas con casas blancas, lavandas bailando al viento, el aroma a pan recién horneado y uvas maduras. Era el tipo de lugar hecho para historias de amor. Pero el corazón de Isabel era una tormenta. Caminaba junto a Daniel por el encantador pueblo, deteniéndose en bodegas, probando quesos, riendo con bromas que ya eran suyas. Él era atento, divertido, cálido. Todo lo que debería haberlo hecho simple, pero no lo era. Porque cada vez que sus hombros se rozaban o sus miradas se cruzaban por un segundo más de lo necesario, algo en ella se asustaba. Una voz interna susurraba: «Es demasiado pronto. No estás lista. No confíes tan rápido». Daniel nunca presionaba. Solo estaba, a su ritmo, como si conociera el compás de su alma y lo siguiera sin esfuerzo. En una de las bodegas, subieron al famoso tranvía del vino, asientos de madera, encanto vintage, copas en mano. El paisaje pasaba lentamente mientras el sol se volvía ámbar, y en un momento de calma, ella apoyó su cabeza suavemente sobre su hombro. Él no se movió, y ella tampoco. Esa noche, de regreso en su alojamiento, Isabel se miró al espejo y no se reconoció. No porque se viera diferente, sino porque, de alguna forma, se sentía esperanzada, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Pearl tenía alma antigua. Los viñedos eran más anchos, más rústicos. Los árboles parecían más viejos, el silencio más denso. Era el tipo de lugar donde no hacía falta hablar para sentirlo todo. Isabel y Daniel caminaban entre los viñedos, en un silencio cómodo. A veces sus brazos se rozaban, a veces no. Él le pasaba una copa de vino. Ella agradecía con una sonrisa. Pequeños gestos, detalles suaves. Encontraron un banco de piedra bajo una higuera. Se sentaron. Isabel se abrazó, las rodillas, con la mirada perdida. Daniel se recostó hacia atrás, apoyado en los codos, los ojos en el horizonte. Ninguno dijo nada, y sin embargo, nunca habían estado tan cerca. Había algo en ese silencio, no incómodo, no vacío, sino lleno de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Ella giró el rostro lentamente y lo sorprendió mirándola. Él no desvió la vista, solo sonrió, apenas, como si dijera: «Te veo, estoy aquí». Y eso bastó. No hubo confesiones, ni movimientos repentinos, solo dos personas bajo la luz cálida de una tarde africana, bajando poco a poco las defensas. El cielo sobre Constantia era de terciopelo azul, salpicado de estrellas que parecían promesas esperando cumplirse. Daniel la había llevado a un mirador que había descubierto ese mismo día. Desde allí,
Las luces de la ciudad brillaban como polvo dorado bajo las colinas. La brisa era suave, con toques de pino y mar distante. Isabel llevaba un chal largo sobre los hombros. Su cabello ondeaba ligeramente con el viento. Daniel estaba a su lado, copa en mano. Su presencia tranquila, firme, como siempre. Hablaron poco esa noche. Las palabras habrían sido demasiado frágiles. Bebían vino en silencio, mientras la música de la noche decía lo que ellos no podían. De vez en cuando, sus brazos se tocaban. Sus dedos se rozaban al pasarse la botella, chispas pequeñas que se negaban a apagarse. En un momento, se miraron. Estaban cerca, muy cerca. Ella sentía el calor de su aliento. Sus ojos buscaban los de ella con ternura. Su corazón latía fuerte. No de miedo, sino por el peso de todo, lo que había llevado hasta allí. Él se inclinó. Ella no se movió. Y entonces se detuvo. Justo antes del beso. Justo antes del momento que lo cambiaría todo. Porque incluso en esa noche mágica, entre estrellas y sentimientos no dichos, aún no era el momento. Se sonrieron, en silencio, y volvieron a mirar las luces de la ciudad. El último día en Ciudad del Cabo llegó como un suspiro. Suave, silencioso, con algo que aún no se había dicho. Sin hacer planes formales, decidieron pasar el día juntos. Daniel eligió el lugar, Camps Bay, justo antes del atardecer. El cinto sin océano se extendía inmenso. El cielo dorado pintaba el agua con tonos de naranja y rosa, y las montañas detrás parecían guardar el secreto de su historia. Caminaron descalzos por la arena, riendo con las olas frías, compartiendo frutas y memorias. No hablaron de despedidas, no hacía falta. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, se sentaron lado a lado sobre una manta. Las copas estaban casi vacías. Isabel miraba el horizonte con el corazón latiendo como hacía años no lo hacía. Daniel la miró, sereno. «Me alegra haberme sentado junto a ti en ese avión», dijo. Ella sonrió. «A mí también», él respiró hondo. «Isabel, sé que no era parte de tus planes, y tampoco tú de los míos, pero quizás ahí está la belleza de todo esto». Ella no respondió con palabras. Se inclinó, y esta vez no hubo pausa, ni dudas, ni silencios. Sus labios se encontraron con suavidad, no con la urgencia de la pasión, sino con la dulzura del entendimiento, de la confianza, de todo lo que habían construido poco a poco, entre copas, risas y casi besos. Esa noche no hablaron, del futuro, no era necesario. Pero cuando se alejaron de la playa, de la mano, Isabel supo algo con certeza. No solo había descubierto un nuevo país, había descubierto un nuevo comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos llenos de emoción y esperanza. Compártelo con alguien que crea en los nuevos comienzos y cuéntanos en los comentarios. ¿Te animarías a hacer un viaje sola o solo?